Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo primero, daros las gracias por estar hoy aquí en este evento del LATAM Mobility Lab. Y bueno, me presentaré. Mi nombre es Ricardo Conesa. Llevo muchos años en el sector, lo cual no tiene más mérito que es que yo tengo muchos años y siempre con temas de movilidad y temas relacionados con el automóvil. Aunque en esta última época, quizá los últimos 15 años, he estado desde el IE Business School, eh, primero con un programa específico del automóvil que tenemos y también pues coordinando el Automotive Club de antiguos alumnos, donde lo que hacemos es, entre otras cosas, pues intentar compartir el talento de los alumnos del IE. Ex alumnos y alumnos del IE, pues para aprovechar todo ese potencial humano que tenemos para, a partir de ahí, pues surgir ideas y surgir determinadas buenas prácticas. Y una de las más que hemos empezado, pues es este LATAM Mobility Lab que ahora os contaré. Un tema logístico, sí que pensamos que es mejor si ponéis la vista en el hablante, porque si no al final es un mareo de 20.000 ventanitas y si ponéis vista del hablante, pues hace que es más fácil para concentrarse en lo que decimos. También queremos agradecer al IE en Latinoamérica porque nos ha ayudado a poner, muchos de vosotros pues hemos contactado a través del IE y a partir de aquí pues también nos ofrecemos la plataforma del IE y el conocer a los que no lo conozcáis al IE Business School pues como una plataforma de conocimiento. Y por supuesto también agradecer a todos los miembros del LATAM Mobility Lab que de una manera desinteresada pues han colaborado en las diferentes reuniones que hemos ido teniendo y lo hemos ido viendo. Y sin más os cuento un poco qué es exactamente esto del LATAM Mobility Lab antes de que entremos en la propia discusión. ¿Compartes pantalla? Ah, ya está. Bueno, perdona. El, lo que pretendemos con el Data Mobility Lab no somos una consultora ni queremos al final proponer ninguna receta. Es un grupo de expertos y quizá la palabra experto, somos gente que nos gusta, profesionales que nos gusta el tema de la movilidad y lo que aprovechamos es comentar y analizar esos temas de interés, pero es importante que no tenemos ningún interés, ni queremos vender vehículos eléctricos, ni queremos vender coches de ningún tipo. Lo que intentamos es poner en común una serie de ideas que pensamos que pueden ayudar al tema de movilidad. ¿Qué ha pasado, José Luis? ¿Perdón? Que no está, no está el slide Ponme el slide, por favor, de los miembros. Pues lo que decía es que nuestro objetivo y es un objetivo ambicioso y esperamos que podamos conseguir por lo menos una parte, es que haya una referencia sobre la movilidad y una referencia además independiente, insisto, que no venga de ninguna parte. Eso el IE Business School nos permite pues, tener esa independencia y nos permite dar nuestra opinión sin estar con ningún tipo de cortapisas. Y a partir de ahí, pues intentar ayudar o intentar coordinar el que se mejore esa eficiencia, esa movilidad de una manera eficiente y sobre todo sostenible en Latinoamérica. Y para ello, pues tenemos, y ahí es una suerte, y vuelvo a repetir las gracias por favor, pasa a la de los miembros, si es que pasa a esa. Como veis, es un grupo muy interesante que cubrimos muchas de las áreas que no somos todos expertos en movilidad por sí mismo. Somos relacionados con la movilidad, pero no necesariamente todos expertos de movilidad. Pero cubrimos desde fabricantes a empresas de leasing, a consultoras, a un montón de actividades que nos permiten tener esa visión
más transversal y esa visión donde lo importante, pues al final es, no se trata ni siquiera de llegar a un consenso, no tratamos de llegar, sino de aportar ideas que después podamos compartir como estamos haciendo en el día de hoy. Y sin más, pues me gustaría presentar a José Luis Criado, que por eso que decía yo antes de los años, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y que ha tenido pues una experiencia profesional tanto en temas de renting como en temas de movilidad durante muchos años en puestos de alta dirección y que afortunadamente para mí pues estamos colaborando en este proyecto de LATAM Mobility Lab. Así que, José Luis, sin más, no me enrollo más. Bueno, gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos o buenos días a todos, porque sois la mayoría los que estáis de aquel lado. Otra vez, muchas gracias a todos los asistentes. Simplemente mencionar como un aspecto logístico que vamos a mantenerlos. Todo el mundo está en modo silencio, con lo cual cualquier pregunta que queráis hacer o comentario durante la mesa redonda o la discusión, por favor pasarla a través del chat. Entonces una persona va a juntar las preguntas, agruparlas y de alguna manera compaginarlas para hacerlas al final hacia los miembros de la mesa. Entonces, sin más, pues paso a presentaros o introduciros los miembros de la mesa, es decir, el primero, Ricardo Conesa ya se ha presentado, su profesor del IE y además un experto en automoción y movilidad, y siempre en broma digo, es experto en movilidad desde antes que se usara la palabra movilidad, que como sabéis, eso nos toca a muchos de nosotros. Después también tenemos la suerte de tener a Douglas Pina. Douglas Pina es brasileño, es economista, ha trabajado en muchas empresas como Shell, Raizen y Carrefour, en varios puestos de dirección de alto nivel, pero desde 2019 lidera Ticketlock y es el responsable también de movilidad del grupo Edenred en Brasil. Pues gracias, Douglas, por estar con nosotros. Alberto Marín Fernández es ingeniero de caminos, lleva 17 años de experiencia en planificación de movilidad urbana sustentable y durante 12 años ha sido director de IDOM en México y Centroamérica. Recientemente ha formado Red Planners, que es una consultora especializada en movilidad y desarrollo urbano, y ha trabajado en más de 50 ciudades de Latinoamérica, Europa y África. Y además, es también profesor de gestión de transporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo cual, Alberto, un verdadero gusto tenerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por último, perdón, Andrés Hernández, que lo había mencionado, tenía el botón equivocado. Es decir, Andrés Hernández es colombiano, vive en Bogotá, es también economista por la Universidad de Rosario y también ha dedicado su experiencia profesional por casi 20 años al sector del renting de vehículos y administración de flotas. Actualmente es el CEO para América Latina de Traxol International, que es una compañía europea especializada en la administración de flotas de vehículos. Pues también muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros esta tarde. Además también por ser miembro, bueno, todos vosotros por ser miembros del LATAM Mobility Lab. Bueno, pues ahora, antes de comenzar con las preguntas, yo quisiera contaros un poco el proceso de las discusiones que tuvimos en el grupo, en el LATAM Mobility Lab. Porque como sabéis todos, el tema de la movilidad es prácticamente inabarcable. Es decir, es importante aclarar que al principio, cuando empezamos a nuestras discusiones, para centrar el análisis, primero decidimos ocuparnos de la movilidad de las personas, dejando la movilidad de las cosas para una segunda parte o más adelante.
Y también acordamos en centrarnos en las grandes ciudades de Latinoamérica. ¿Y por qué las grandes ciudades? Porque aunque hay problemas de movilidad en todas partes realmente, en las megaciudades, y me estoy refiriendo, digamos, podemos decir que en Latinoamérica hay dos ciudades que son San Pablo y México, que son realmente las megaciudades, y después hay un escaloncito, pero no muy grande el escalón, tenemos ya 4, 5, 6 ciudades más, como Buenos Aires, Río, Lima, Bogotá, y alguna más que ahora se me escapa. Pero encontramos que en las megaciudades era donde el impacto medioambiental, las dificultades de movilidad realmente se hacían extremos, y encontramos que los trayectos o el tiempo de trayecto se hacía insostenible y era donde se agudizaban todos los problemas. Entonces decidimos meternos o tratar de analizar primero estas megaciudades. Como sabéis todos, es decir, la movilidad siempre ha sido uno de los factores importantes, no, por supuesto no el único, pero ha sido uno de los motores de la prosperidad en toda la historia. Desde, por tocar un toquecito histórico, desde la primera carretera que se tiene noticias, el famoso Camino Real Persa de hace más de 3000 años, todos los imperios lograron serlo, entre otras cosas porque tenían una capacidad especial de movilidad. Es decir, quizás el más conocido de todos o el que más nos ha llamado la atención han sido las carreteras romanas, que los europeos los conocemos bastante bien. Después, en el siglo XX, una de las cosas que trajo fue la proliferación de grandes ciudades. No voy a entrar en por qué, pero la realidad es que empezaron las grandes ciudades a aparecer por todos lados. Y así apareció el concepto de movilidad urbana. Es decir, que la movilidad y las comunicaciones ya no eran importantes entre ciudades o entre países, sino además empezó a cobrar mucha importancia la movilidad dentro de las aglomeraciones urbanas. Y cuando esto no funcionaba bien, fue cuando empezamos a conocer el concepto de congestión, que desde luego en las grandes ciudades es donde lo sufrimos más. Y cuanto más analizábamos la movilidad en las grandes ciudades, más nos convencíamos del impacto que tiene en el desarrollo y el progreso de las personas, y del tremendo costo, tanto económico como social, que tiene cuando esta movilidad es imperfecta. Luego seguimos analizando la segmentación social de los modelos de movilidad y cómo afectan estas imperfecciones, cómo afectan de forma diferente a los diferentes estratos sociales. Lo que para un sector privilegiado podemos estar hablando realmente de incomodidades, para otros, que lamentablemente son mayoría, es realmente un freno al desarrollo. Y con eso debatimos conceptos como la base de la pirámide y del freno social y económico que supone la ineficiencia de la movilidad para los segmentos menos favorecidos, que lamentablemente, bueno, pues como decía antes, son la mayoría. Y empezamos a ver que esto se agudizaba con la gente que vivía en la periferia de estas grandes ciudades, donde un concepto de tan tirillado como de la última y la primera milla, en muchísimos casos es a pie y en zonas muy poco seguras. Después también tratamos y debatimos, tratamos de medir cómo se podría medir ese impacto social y económico, qué se puede hacer con el transporte formal e informal, cuáles son las inversiones necesarias, qué tipo de rentabilidad se puede encontrar. Bueno, pues sobre todo eso es lo que pretendemos en la próxima hora comentar y discutir con nuestros ponentes, con lo cual ya me callo y paso a mi papel de moderador del grupo y no de hablador. Entonces empezamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta, vamos a empezar, Andrés, si te parece por ti, y yo la expresaría en ¿por qué pensamos que es ineficiente la movilidad en las grandes ciudades de Latinoamérica y cuáles son los síntomas que definen esa ineficiencia? ¿Qué nos puedes decir de eso? Andrés, te tengo en silencio. A ver, un instante. Esto es culpa mía, pido perdón a todos. Hola, ¿ahí ya me escuchan?
Ahí ya te escuchamos. Bueno, vale. Bueno, muchas gracias y un gusto saludarlos a todos. Bueno, José Luis, respecto al tema de la ineficiencia de la movilidad en América Latina, pues nosotros concluimos que no solamente es ineficiente, sino además es inequitativa. Algunos síntomas de esa ineficiencia están, por ejemplo, los largos tiempos de desplazamiento. En promedio, en las megaciudades, estamos hablando en América Latina de desplazamientos, en Bogotá puede ser de 60 minutos, pero en ciudades como Ciudad de México y Sao Paulo podemos hablar de 100 minutos o más solamente en desplazamientos para ir de la casa al lugar de trabajo. Ese es un primer punto complejo. Otro es un sistema altamente contaminante. Todo el tema de transporte masivo es un sistema contaminante. También tenemos altas tasas de siniestralidad en la vía. Y algo muy importante es la inadecuada red vial. Las demandas de viaje que se presentan en las ciudades a diario están superando la capacidad instalada que se tienen en las ciudades. Entonces, por ejemplo, hay ciudades en Latam donde tenemos 300 vehículos por cada 1000 habitantes y son más congestionadas que ciudades en las cuales en Norteamérica o en Europa que tienen 500 vehículos por cada 1000 habitantes. Pese a que la densidad de vehículos por cada 1000 habitantes puede ser menor, la infraestructura vial que tenemos desarrollada en América Latina es muy pobre y es muy deficiente. También tenemos un problema y es que tenemos una inadecuada opción de micromovilidad y movilidad de última milla. Básicamente a personas que viven en zonas periféricas de las ciudades, eso genera inseguridad y además genera una movilidad de manera informal. Otro punto que creo importante es la baja intermodalidad, lo que lleva a que esa movilidad de última milla se hace normalmente de manera informal, insegura y costosa. Hay una poca oferta de servicios alternativos de transporte en un solo punto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las ciudades, en las megaciudades donde encontramos estaciones de metro, o en el caso de Bogotá, Bogotá no cuenta con un sistema de metro, pero sí con un sistema de transporte masivo. Sí sería importante que pudiera existir ofertas de taxis, de bicicletas, de scooters, de rutas alimentadoras para poder cumplir ese ciclo de transporte. Entonces, al no haberlas, la movilidad de última milla resulta demasiado costosa. El valor del kilómetro recorrido, el valor del kilómetro de la última milla en América Latina puede estar alrededor de $1. Y esto para personas de bajos ingresos es inequitativo, es costoso. Entonces, la alternativa con la que se cuenta es moverse a pie. Y moverse a pie, digamos que es la forma más utilizada para desplazarnos. En Bogotá el 24% de los desplazamientos se hacen a pie. De los viajes que existen al día en Bogotá, el 24% se hacen a pie. En Sao Paulo es el 31%, lo cual no es malo, es supremamente ecológico, y si lo comparamos con Londres y Nueva York, donde también estamos alrededor del 30%, no suena mal, pero lo que está detrás es que lo estamos haciendo no realmente porque sea algo ecológico, es porque no existen otras alternativas de movilidad. Otro punto importante es el tiempo que a mí me toma desplazarme de mi casa al sitio donde yo voy a tomar el sistema de transporte, el tiempo que tengo que esperar a poder tomar ese sistema de transporte, y una vez que yo culmine mi viaje, también tengo que invertir un tiempo. Entonces, eso resulta siendo ineficiente. Finalmente, como comentario final, yo creo que vale destacar que las personas de menores ingresos son las que se movilizan de manera más sostenible, pero a su vez también el costo por kilómetro que recorren es más costoso respecto al peso en su canasta familiar. Lamentablemente los salarios, las personas de salarios más bajos están más limitados en accesos a movilidad que lo que pueden tener las personas de mejores recursos. Muy bien, muchas gracias. No sé si Alberto, Douglas o Ricardo queréis comentar alguna cosa más o complementar algo. Andrés, hay una
una situación muy interesante que pasó en Brasil, que estás hablando de acceso, ¿sí? En Brasil, creo que todos que conocen un poquito de fútbol conocen Ronaldo, ¿no? Ronaldo Fenómeno. ¿No saben ustedes que Ronaldo empezó en Flamengo, pero en Flamengo no quería le pagar el transporte? Entonces se cambió a Cruzeiro, gracias a Dios, fue a Cruzeiro y después a Holanda, a Barcelona, etc. Y a Brasil. Pero no podía. Entonces es solo reforzando su punto. Disculpa por mi portuñol bien mediano. Muy bien. Pero es una cosa increíble que una situación bien caricata, pero puede demostrar que no tener acceso al transporte puede hacer grandes impactos en la sociedad. Así Muy es. bien. Yo quería comentar un tema muy, muy rápido sobre lo que comentaba y lo que hablaba Andrés anteriormente, y es que muchas veces nos dejamos llevar sobre todo en la parte última milla, nos dejamos llevar por el impacto tecnológico de nuevos modos de transporte, de nuevos modos de movilidad, como pueden ser los scooters eléctricos o patinetes eléctricos, como pueden ser bicicletas eléctricas y demás. Y parece que quitamos el foco de algo tremendamente importante. Efectivamente, el usuario del transporte público, pues por ejemplo, en Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Bahía de México, en el estrato medio-bajo, es decir, prácticamente el 60% de la gente está en el estrato medio-bajo poblacional. Entonces, pensar en esa gente como potencial usuario de un sistema así puede ser complicado. Yo creo que el foco hay que ponerlo en la infraestructura de alimentación peatonal, es decir, generar infraestructura de alimentación con las aceras, banquetas, veredas, que sean lo suficientemente buenas para garantizar las condiciones de accesibilidad en precisamente el modo más barato de desplazamiento, que es caminando, ¿no? Entonces, en ese punto sí que me gustaría decir un poquito una reflexión, porque, pues te digo, a veces picamos demasiado alto, y en muchas de las ciudades hay que ir a por temas un poquito más aterrizados, ¿no? Sin tener buenas banquetas, ¿cómo vamos a pensar en hacer, o buenas aceras, cómo vamos a pensar en hacer o pensar en otro tipo de innovaciones, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, el caso de San Pedro Sula en Honduras, o me acuerdo del caso de San José en Costa Rica, me acuerdo del caso de Guatemala, pues de Ciudad de Guatemala. Hay ciertos temas por los que es mejor, yo considero, empezar por la parte de inversión en infraestructura peatonal e inversión en infraestructura ciclista combinada con sistemas de bici pública. Yo diría que esa sería un poco la clave, más que dejarnos seducir por enormes innovaciones tecnológicas que están muy bien, que son muy válidas, que son muy útiles, pero que pues todavía en algunas de nuestras ciudades todavía nos falta un poco, ¿no? Yo también quería añadir que para mí, que a lo mejor, aunque he vivido en Latinoamérica, no tengo tanta experiencia, ha sido un impacto el pensar que muchas veces estamos asumiendo, los que venimos de España o de Europa, un determinado nivel de movilidad. Y yo creo que en general no somos conscientes del impacto que tiene esa movilidad o esa ineficiencia en el desarrollo de los pueblos. Hablamos más a lo mejor de renta per cápita, pero el índice o la movilidad es un factor clave que vamos a discutir ahora. Un poco que eso, para mí ha sido una sorpresa ver en qué medida la falta de movilidad pues realmente es una causa y también es un motor de mejora de la vida de las personas directa y también de la rentabilidad y del Producto Nacional Bruto de los países. Gracias. Bueno, y esto me lleva perfectamente a la segunda pregunta, que para comenzar te la hago a ti, Douglas, y es un poco lo que estabais hablando. ¿Cuál es el perjuicio social y económico para los habitantes, las empresas y la sociedad en general de esta imperfección en la movilidad? ¿Y en qué medida es un freno, o considera que es un freno a la prosperidad y capacidad de desarrollo? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. De nuevo, disculpa por mi portugués, por mi portuñol mediano. Ya quisiéramos hablar así todos.
Bueno, esta pregunta puede tener muchas respuestas, ¿sí? Pero una cosa que tengo conmigo es que el tiempo es necesario para la creatividad. No se puede ser creativo, no se puede tener mucha creatividad si estás cansado, si estás, por ejemplo, 100 minutos, 120 minutos en transporte público que está ahí bien lleno, que no hay espacio para nada. Entonces, este impacto es una cosa que no hablamos, pero la creatividad es básica para la innovación y es básica para el desarrollo. Entonces, es solo un aspecto de esta cosa que en las sociedades con baja movilidad, como en São Paulo, en Río, Belo Horizonte, Recife, por ejemplo, México, etcétera, las personas en media tienen menos tiempo. Este tiempo podría ser utilizado para hacer otras cosas, por ejemplo, la cosa del ocio creativo, pero puede también estudiar, hacer cosas para la sociedad, para las empresas. Entonces, hay un impacto que no hablamos mucho, que es impacto en la creatividad, el impacto en la innovación, como un efecto de esta falta de movilidad. Es un aspecto, José Luis. Hay muchos, pero quería enfocar en este. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queréis, ¿alguno más quiere comentar un poco? Pues Sí. Yo creo que realmente el impacto es importante. Sí, si me permites, José Luis, yo estuve hace poco leyendo un documento de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, donde mencionaba que la no generación de riqueza en los países de América Latina, pues hay muchas razones, pero cerca de un 10% de esa no generación de riqueza se atribuye a problemas de movilidad de las personas. Ni siquiera hablar del transporte de las cosas, sino enfocándonos solamente en las personas, el impacto que genera una mala movilidad, una ineficiente movilidad, se refleja inclusive en un 10% del PIB que no generan los países en la región. Muy bien, gracias. ¿Alguno más quiere comentar algo? Pues vamos entonces a la tercera pregunta, que es para ti, Alberto. Y es continuación de lo que estamos hablando realmente, es ¿cómo podemos medir ese impacto económico y social y su efecto en el PIB? Andrés nos acaba de dar un ejemplo de un análisis, pero ¿cómo podemos valorar esas oportunidades perdidas por la ineficiencia y la inseguridad en la movilidad en una parte importante de la población? Bueno, este punto, José Luis, es interesante. Las maneras o las metodologías de medición son diferentes y variadas. No sé si me están escuchando. Sí, sí, te oímos bien. Perdón, es que se me quedó congelada la pantalla. Vaya, a medida que vamos consiguiendo tener mejor calidad en los datos, a medida que se va consiguiendo tener pues esto de que el Big Data vaya funcionando y permeando y teniendo la posibilidad de recopilar información, pues más sofisticado y mejor es la medición de las pérdidas de tiempo en las zonas metropolitanas, ¿no? No sé, específicamente por comentar un poco las plataformas que hacen este tipo de mediciones, bueno, pues aquí en México, INCO y Sin Tráfico han hecho varios estudios en los que han medido la pérdida de productividad, expresada como la pérdida de horas totales de las personas desplazándose en el entorno de la ciudad, pero pues también tenemos el índice INRIX, tenemos el índice TomTom, es decir, hay diferentes índices para medir esta pérdida de productividad o esta pérdida de horas y consumo de combustible asociado precisamente a la congestión, ¿no? En Ciudad de México, ahora mismo los estudios recientes estima una pérdida de productividad anual en el entorno de los 1.750 millones de dólares. Lógicamente, pues es un impacto tremendamente fuerte. En Bogotá se habla de 1.000 millones de dólares perdidos en horas, y también se habla, pues la ciudad que tiene mayor pérdida de productividad, pues Los Ángeles, con 9.700 millones de
dólares, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante de esto ya no es solo que se mida esta pérdida o esta ineficiencia en términos de productividad o en términos directamente económicos, que como comentaba Douglas, pues tiene otros efectos y también Andrés, ¿no? Pero lo interesante también, yo creo que para las ciudades latinoamericanas sería también analizar más y con más ahínco la parte de las externalidades negativas que generan pues esta congestión o esta pérdida de eficiencia en la movilidad de las ciudades, ¿no? Y en este punto, pues considerar el tema de la calidad, la pérdida de calidad de vida urbana como consecuencia de un deterioro de la calidad ambiental o calidad del aire, pues es clave. Existe una relación evidente entre enfermedades cardiovasculares y muertes y pues contaminación o pérdida de calidad del aire en las ciudades. Y estos puntos, como también, por ejemplo, el costo de accidentalidad o hechos de tránsito que puedan darse en las ciudades, pues no se están internalizando y no somos conscientes de todo lo que estamos perdiendo adicional a esta parte económica de puras horas persona que perdemos en la congestión. Entonces, yo creo que una buena reflexión para conseguir generar proyectos de transporte público que también ayuden a la movilidad en general de toda la ciudad, pues pasa precisamente por considerar estos puntos o por considerar la parte de internalizar las externalidades negativas, que eso en Europa se ha trabajado mucho, con Congestion Charge en Londres, en Estocolmo, Zona C en Milán, en fin, muchos temas, y sin embargo, pues en Latinoamérica no ha tenido tanta relevancia. Muy bien. ¿Alguno quiere más, de Andrés o Douglas o Ricardo, algún comentario que agregar a esto? Ricardo, estás en mute. Nos ha sorprendido el intentar encontrar este tipo de información y hemos acudido a organismos internacionales y es curioso que no hay una preocupación por estas cifras. O sea, nadie las tiene o por lo menos no hemos sido capaces de conseguirlas. Es un poco sorprendente que cuando alguien pregunta, claro que la movilidad tiene un efecto en el crecimiento, pero ahí se ha quedado el tema, ¿no? Es un poco curioso y bueno, pues ahí es un tema que nosotros queremos profundizar más. Sí, y yo me atrevería a decir o a preguntarnos, es decir, cuántas cosas realmente no tenemos ni idea de cómo medirlas, en el sentido de podemos medir tiempos, podemos medir excesos de costos, combustibles, hasta podemos medir el efecto medioambiental, pero ¿cómo se mide que un chico que va al colegio y que tarda 2 horas y media en llegar a clase abandone el colegio por esa razón antes de terminar? ¿Y cómo se pide que una persona, cómo se mide que una persona que podría tener acceso a un trabajo mejor remunerado por el hecho de tener que gastar 2 o 3 horas por trayecto para llegar a donde está ese trabajo, pues no accede? Eso tiene un efecto real no solamente social, sino económico, que lamentablemente, y lo estamos discutiendo en todos los miembros, como ves la audiencia, es un tema que nos preocupa, pero, y como dice Ricardo, no estamos encontrando suficientes datos. Parecería como que nos quedamos en la cáscara de fuera de la cebolla, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden medir y Alberto, tú nos has dado pistas de algunas, pero a mí me queda una frustración esa incapacidad de medir un poco más. Bien. Ese yo creo que es un ámbito de actuación precisamente para la TAM Mobility Lab que puede ser muy, muy interesante. Yo veo dos ámbitos. El que comentas tú, José Luis, efectivamente, a nivel de autoridades, a nivel país, a nivel pues organismos ya más relevantes, no hay tanto trabajo en este punto. Yo creo que es muy importante la parte metodológica, es decir, considerar estos puntos que estabas comentando también, José Luis, el costo de oportunidad, de las pérdidas de tiempo que tenemos y la pérdida de productividad en otros términos, expresada en otros términos. Y por último, yo creo que también sería un punto importante y relevante pues analizar la movilidad de los que menos tienen y ver cómo se puede conciliar todo este trabajo que estás comentando precisamente para analizar la vertiente del desarrollo económico y el cómo no o cómo se inhibe el desarrollo económico como consecuencia de la morbilidad en la movilidad de las ciudades, ¿no? Sí. Bueno, pues eso me lleva a la siguiente pregunta para ti, Ricardo.
que es un poco ¿cómo se puede conseguir un mayor impacto, con lo que, siguiendo un poco lo que acaba de decir Alberto, cómo conseguir el mayor impacto con la menor cantidad de inversión, ya sea privada o pública, dentro de un mundo realista? No decir, vamos a hacer 500.000 kilómetros de autopistas o vamos a poner 2.000 autobuses eléctricos y además gratis. Es decir, ¿dónde crees que puede estar eso? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Pero ¿Dónde miramos? No. Lo que yo creo que el problema principal que nos hemos encontrado ahí es lo que estaba diciendo Alberto. O sea, ¿cómo puedes, de alguna manera, lo que estamos es midiendo el ROI, el retorno sobre la inversión de posibles actividades que podamos plantear desde el LATAM Mobility Lab? ¿Cómo planteas un ROI si no tienes cifras? Lo que es típico de ingeniería, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y muchas veces, y también ha habido muchas intervenciones, el impacto político no solo a nivel gubernamental, sino a nivel local. Hay una serie de factores que juegan en todo este entramado de la movilidad en Latinoamérica, que es una serie de variables que hacen muy complicado el poder cuantificar y el poder realmente decidir, porque ese impacto, al final, como habéis dicho, hay un impacto directo, que son las horas que se ha dejado de trabajar, y hay un impacto indirecto, pero que también tiene un impacto en euros. O sea, esa incapacidad social o ese desencanto social, pues desde luego tiene también un impacto en euros. Y ahí está, nosotros en ese retorno de la inversión, lo primero que decimos es, ¿cómo valoramos ese retorno? Y segundo, ¿cómo valoramos esa inversión? ¿En qué medida? Porque aquí ya no solamente es una inversión pública o de quién lo puede hacer, sino también es la inversión del tiempo y de los recursos que contamos en el LATAM Mobility Lab. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde nos metemos? Y eso va a ser realmente una de las discusiones que vamos a tener a partir de ahora. Pero sí que, para no dejar ahí con el continuará, sí que hemos visto como dos aspectos muy claros. Uno es el corto plazo, y en el corto plazo lo que hemos visto es que no se pueden hacer soluciones aisladas. O sea, no podemos pensar que vamos a ir a ver qué hacen en Australia y tenemos la receta. No. Ha habido, a mí por lo menos creo que a todos nos ha convencido que las soluciones tienen que ser colaborativas, que hay que integrar a esa base de la pirámide, hay que integrar a las municipalidades, que no puede ser una solución de laboratorio, o yo he trabajado en A.T. Kearney, no puede venir A.T. Kearney o alguien a darnos la receta, porque no hay recetas. Esto es un trabajo, se hace camino al andar, y ahí es donde pensamos que podemos tener ese camino al andar y al mismo tiempo poder transformar en euros o en dólares o en la unidad de medida que queráis, que también las empresas vean la oportunidad de retorno que pueden tener en ayudar en estos proyectos. Es decir, que si la gente se mueve más, pues va a comprar más Coca-Cola. Y si se mueve más, va a comprar más determinadas cosas. Que la gente no vea solo el aspecto de responsabilidad social corporativa, sino el retorno puro y duro en euros que puede tener el apoyar estas soluciones de corto plazo. Y luego, cuando hablamos de largo plazo, cuando dices el impacto, siempre es el benchmarking. Tú dices, bueno, pues yo quiero llegar aquí. El problema que nos hemos encontrado y que ahora vamos a hablar más es, ¿cuál es ese modelo de futuro? No podemos referirnos a los modelos de movilidad de Europa o a los modelos de movilidad de Estados Unidos, a otros modelos de movilidad, porque tampoco tienen ese futuro. O sea, nos estamos poniendo, nosotros lo llamamos la encrucijada, estamos poniendo esa encrucijada de cuál es el modelo futuro de movilidad. ¿Cuál es no solo de las personas, sino de las cosas? Con lo cual dices, bueno, y ahora, a largo plazo, ¿qué hacemos? ¿Repetimos el modelo económico de los años 70 y 80 de Europa o de Estados Unidos, con un transporte privado enorme, con una construcción extraordinaria de autopistas, cuando a lo mejor el futuro va por otro sentido? Entonces ahí sí que nos parece que puede ser la otra vía de realmente a lo mejor dar un salto y decir, vamos a construir autopistas o vamos a pensar en otras soluciones
sea más de futuro y que pueda plantear. Y ahí también pues, que pensamos que puede ser una manera de involucrar a organismos, de involucrar a instituciones financieras, a gente que vea una oportunidad de retorno sobre su inversión y de retorno de negocio en mejorar esa movilidad de las personas, que no necesariamente tiene que ser una movilidad de los años 80, del siglo pasado. Pues gracias, Ricardo. Esto desde luego es un tema que da para mucho. ¿Algún comentario más que queráis hacer, Douglas o Alberto o Andrés? Un comentario que, como Ricardo habló, no sabemos el futuro y la pandemia ha cambiado todo. Entonces, no solamente tenemos todos los desafíos que Ricardo ha hablado, pero que también tenemos que identificar cómo será nuestra sociedad del futuro, la demanda por movilidad, que junta la movilidad de las personas con la movilidad de las cosas. Y hoy, por ejemplo, hay mucho más cosas moviendo que personas comparativamente en el pasado, a un año atrás. Entonces, la sociedad está cambiando, no tenemos una visión clara. Incluso la demanda, por ejemplo, por la last mile, ¿cuál es el papel de last mile en el futuro? El papel de los grandes modales de transporte, como trenes, ómnibus, etc. Entonces, esta es una cosa que tenemos que tener en mente, que es, precisamos pensar en el futuro, cómo será la sociedad, discutir la sociedad del futuro para ir a hacer los planes de movilidad. Muy bien. Pues, si os parece, ahora vamos a pasar a tratar de contestar algunas de las cuestiones que nos vienen de la audiencia. Insisto, que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor que la ponga en el chat a mí o a Ricardo o en el chat general, y las vamos a ir viendo. Y uno de los temas que salió sin duda, que quizás cuando hablábamos de costos de la mala movilidad no lo mencionamos, pero sin duda tiene una importancia enorme, es el costo de la siniestralidad. Y llamando siniestralidad no solamente el golpe en un coche, sino el señor que se lastima o la moto que es atropellada, bueno, toda la siniestralidad, digamos, tanto material como personal que existe, que tiene un costo, que eso sí está medido. Ahora no recuerdo los números, pero justamente un miembro del Mobility Lab, Fernando Camarota, que es un experto en seguridad, nos ha dado ese número que lamentablemente no me lo acuerdo. Pero bueno, pero es muy, muy importante. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre este aspecto, o ya pasamos a otra pregunta que me viene de la audiencia. No, un tema también que ha surgido en las discusiones es la seguridad no solo de los accidentes, sino la propia seguridad de las personas. Fue impactante el porcentaje que nos dijeron de que una persona en la Ciudad de México por lo menos la van a atracar una vez a no sé cuánto tiempo. O sea que hay una serie de factores que todo eso está limitando el crecimiento. Todo eso ya no es solo el valor en sí mismo, sino que el señor que se queda en su casa en vez de ir a intentar vender. Sí. Bueno, pues voy a otra pregunta de las que comentan aquí. Es decir, ¿hay alguna buena práctica que tú mencionabas, Ricardo, lo difícil o lo imperfecto que es copiar? Es decir, ¿hay alguna buena práctica que podamos utilizar como modelo, aunque sea parcialmente, en mejorar un poco la eficacia de la movilidad? Yo quisiera hacer esta pregunta a Andrés, si está todavía por ahí. Andrés, ¿estás? O lo hemos perdido, me parece. Bueno, pues Alberto, si quieres tú comentar algo de esto. Quería volver un poco con lo que hablabas anteriormente también de la siniestralidad o de los problemas Sí.
en el tránsito. Por ver el ejemplo más fresco que tengo ahora mismo, precisamente en Honduras, San Pedro Sula, una ciudad del entorno del 1.200.000 habitantes que tiene 300 accidentes de tráfico al mes, donde pueden morir 8 o 9 personas al mes en una mancha o una huella urbana consolidada. Entonces, esto nos da también una idea muy clara de la importancia que tiene la gestión de la parte de movilidad, ¿no? Un poco por dar un poquito de número a lo que estoy viendo ahora. Entonces, hay muchas ciudades en las que se está actuando decididamente para solucionar este tema. En Ciudad de México es una, que es el ejemplo que yo conozco más de cerca. Trabajé también en la parte del Programa Integral de Seguridad Vial de aquí en Ciudad de México. Pero pues sí que nos pone bien en contexto. En Ciudad de México, por ejemplo, al año tenemos como unas 13.000 hechos de tránsito, de los cuales la mayoría pues son colisiones entre vehículos, ¿no? Pero efectivamente es todo un problema en Latinoamérica y es un tema que desde luego tiene que ser pues, estudiado con mayor detalle. Muy bien, muchas gracias. Nos llega una pregunta que quiero comentarla, aunque no la vamos a responder, sobre la movilidad de las cosas y, por supuesto, y preguntando sobre el crecimiento del e-commerce durante la pandemia. Es decir, somos todos conscientes que ha crecido una barbaridad a nivel mundial, creo que se habla del 20%, pero no quisiera que entremos en la movilidad de las cosas, ya que comentamos al principio que este debate lo centrábamos en la movilidad de personas. Entonces paso a otra pregunta que quizás me interesaría que sea Douglas quien la responda, que también viene de la audiencia, y es: ¿en qué medida el transporte informal es un activo para aprovechar o evolucionar, o hay que erradicarlo y reemplazarlo por el transporte formal, ya sea público o licitado? En mi opinión, el transporte informal está ahí porque no hay otro. Está ahí porque no hay opciones. O las opciones que hay no son tan buenas contra el transporte informal. La persona, o sea por gusto, sea por disponibilidad. Entonces, solamente tomar una decisión de erradicar el transporte informal va a solamente crear problemas de movilidad, más problemas de movilidad. Entonces, no es una cosa de concordar o no con el transporte informal, pero de trabajar con esto como una premisa, intentar de evolucionarlo, ¿sí? En São Paulo, en Brasil, hay un buen ejemplo, que los antiguos transportistas informales, las vans, ¿sí?, fueron incorporadas al sistema de transporte de la ciudad como cooperativas. Entonces, había muchas vans en determinada parte de la ciudad, se formaban cooperativas, y ahora una buena parte del last mile, de transporte público de gran capacidad, el last mile es hecho por estas cooperativas. Entonces, es una idea, es un ejemplo, pero como dijo, que no es una cosa de erradicar, pero sí de intentar mejorar, evolucionar, incorporar, si esto es el caso, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la metrópoli. Es interesante lo que estás diciendo, Douglas, porque hay digamos, fuerzas desde políticas económicas que debaten si la informalidad del transporte, como tú dices, que existe, porque no hay remedio que exista, y en muchos casos ha probado ser rentable, porque esa informalidad, el que lo está gestionando, el que tiene su guagua o su van, pues se gana la vida con eso. O sea que erradicarlo, decir en principio, si no lo puedes reemplazar mejor, pues no vale la pena. Alberto, ¿en qué medida ese transporte informal es también causante de los accidentes? ¿Los accidentes son realmente del transporte colectivo o son más del transporte individual? Ese es un tema muy interesante. Efectivamente, la seguridad de estos modos de transporte o de
la edad de la flota, el estado de mantenimiento, pues todo este tipo de cosas del transporte informal precisamente no es el óptimo, queda claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ciudad de México o en la zona metropolitana de Valle de México, la localización de los hechos de tránsito o de los accidentes se da fundamentalmente en las zonas de más denso y tráfico que hay en la ciudad. Entonces, fundamentalmente es en la zona centro de la ciudad, en la delegación, pues en las delegaciones centrales, en las delegaciones de mayor concentración de actividad económica, donde se dan más problemas de siniestros, ¿no? Otra cosa es el tema de severidad, donde lógicamente, pues en periferia, pues la severidad de los accidentes puede ser muy superior, ¿no? Pero sí que en la parte de hechos de tránsito, donde más se concentra es en la parte central y donde más problemas se tiene es en la parte central. Y aquí este punto es interesante también, porque no solo se habla de la parte de la gestión del tráfico, sino también se habla del diseño en la infraestructura. O sea, en muchas ocasiones también, Ricardo, con el diseño de la propia red vial que tenemos en muchas de las ciudades en las que estamos, se incentiva el exceso de velocidad y por tanto ocurren más problemas y ocurren más hechos de tránsito. Y uno de los puntos importantes o relevantes precisamente abordados ahora mismo por el gobierno es actuar también a nivel de infraestructura, ¿no? Así que es un tema. Y sobre lo que comentas, José Luis, quería abonar un poco a lo que decía Douglas y a lo que decías tú. El costo de formalización del transporte informal puede ser inabarcable, porque la gran base del transporte público es que el transporte público en casi todas las ciudades del mundo donde funciona muy bien está subvencionado. Entonces, pensar en apoyar al sector y tener el volumen de dinero para poder generar estos incentivos para un volumen de más de 10 millones de viajes puede ser realmente una tarea titánica. Y eso sobre un punto. Y sobre otro punto, como europeo que llegó hace muchos años acá, pues no veía, la verdad que yo era una de las personas que cuestionaba mucho el transporte informal, pero como dice Douglas, la función social que tiene Latinoamérica es tremendamente relevante y hacernos a un lado o negar este hecho, pues desde luego no aplica y no tiene sentido. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos ya casi llegando al final del tiempo que teníamos de 1 hora, pero no quisiera que cerremos sin. A mí me pasa muchas veces cuando participo en este tipo de mesas que siempre te queda algo que te hubiera gustado decir, pero que no te lo preguntaron o no tuviste la oportunidad. Entonces yo quisiera, quizás empezando, no sé si Andrés ha podido unirse otra vez, pero empezando, si no por Andrés, o si no por Douglas. En 1 minuto, ¿qué te gustaría complementar a lo que estamos diciendo o qué idea puedes aportar o qué duda o pregunta puedes traer a la mesa que no hayamos podido tratar en este debate de 1 hora, que es, por supuesto, corto y incompleto, desde luego? Pero, Andrés, ¿quieres empezar tú? Tengo alguna dificultad en el audio, si me permites resolverla mientras Douglas, si quieres comentarlo. Bueno, pues, venga, pues tu minuto, Douglas, primero. Sí, muy rápidamente, creo que hablamos acá de números, de impactos y también una cosa que Ricardo habló, que es la inmovilidad de los gobiernos de cambiar la situación, de tener una visión muy clara. Es nuestro papel de trabajar junto con los gobiernos, las instituciones no gubernamentales, porque es muy claro queda muy claro que las sociedades que tienen una movilidad mejor tienen más productividad, tienen una situación económica mejor. Pero la visión de los gobiernos locales muchas veces es mucho de corto plazo. Tenemos que trabajar muy fuertemente el largo plazo, teniendo en cuenta la nueva configuración que la pandemia ha traído y también que una cosa que la pandemia ha traído es la
la sustentabilidad, el incremento de la sustentabilidad. Todo lo que vamos a hacer ahora, desde acá, hay que pensar en los nuevos modos de vida y la sustentabilidad ambiental. El transporte representa 25%, 25% por lo menos en Europa, de las emisiones. Entonces tenemos que mantenernos fuertes, ayudando a los gobiernos, las instituciones. Muy bien. Ricardo, ¿quieres tú usar tu minuto? Estás sin micrófono, Ricardo. Son los perros, no quiero que interrumpan la sesión. No, que cuando estábamos haciendo no solo este Mobility Lab, sino otros que tenemos, quizá la mejor movilidad es la no movilidad. Entonces, lo que yo lanzo a la discusión es si no merecerá la pena en pensar en nuevas alternativas de hacer las cosas. El tema online y el tema de las nuevas plataformas están rompiendo unas barreras absolutas. Y esto lo hemos discutido. No se trata de que la gente teletrabaje, porque mucha parte de esa base de la pirámide no está en condiciones de teletrabajar porque no tiene medios para teletrabajar. Pero podremos crear, en mi opinión, y sé que no todos estáis de acuerdo, pero yo creo que en mi opinión Latinoamérica tiene unas posibilidades de desarrollo y de venta de productos y llegar a mercados con esa ruptura de barreras que a lo mejor no hace falta el desplazarse en una gran ciudad, sino que pueda haber unas cooperativas que ven de venta online de determinadas cosas, que yo creo que quizás es el momento de no repetir, sino de echar la imaginación y decir en qué medida se puede aprovechar el ingenio, el desarrollo, los bajos costes que hay en Latinoamérica para realmente tener una propuesta competitiva que pueda llegar a muchos consumidores con la barrera que ha roto el tema online y el tema de Internet. Y que quizá merecería la pena el salirnos del día a día y decir, bueno, y en 20 años no merecerá más la pena ver cuáles son las ventajas competitivas de Latinoamérica y crear un caldo de cultivo para aprovechar esa ruptura de barreras y crear un entorno más competitivo. Muchas gracias. Andrés, ¿quieres usar tu minuto ahora? Sí, perfecto, muchas gracias. Disculpas porque tuve algunos problemas técnicos. Básicamente, para cerrar mi comentario, es que yo creo que los gobiernos en América Latina deberían hacer acciones estructurales básicamente en tres campos: desarrollo urbano, medio ambiente y seguridad vial. Esto como pilar de la movilidad sostenible y equitativa, para de alguna manera lograr acceso al espacio público, uso de energías sostenibles, bajas emisiones contaminantes y, por supuesto, para reducir la siniestralidad en las vías, ¿no? O sea, en las calles. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues, Alberto, tu minuto. Yo quería primero felicitarles por el esfuerzo y porque me parecen reflexiones relativamente y reflexiones bastante frescas para pues, la gente que trabajamos en este medio. La parte de medición del impacto de la movilidad pues, es un tema muy importante y nunca o no se toca demasiado precisamente por parte de las instituciones. Después me gustaría también abonar un poquito lo que comentaba Ricardo, que me parece tremendamente interesante, efectivamente, todo lo que está pasando. Hay ejemplos de pequeños productores de cómo se están reciclando en cooperativas de venta ya pues por aplicación y, en fin, la digitalización es un tema que puede paliar el problema del desarrollo urbano. El problema de inmovilidad precisamente viene porque el desarrollo urbano ha sido desequilibrado y se ha desarrollado puramente fracciones residenciales sin que haya trabajo asociado a los mismos, ¿no? Y precisamente ahora, con la digitalización, se pueden paliar en cierto modo estos problemas que tienen su origen en el desarrollo urbano. Felicitarles por poner el dedo en temas un poquito diferentes de lo que habitualmente
se tratan en estos ámbitos y pues encantado y agradecido por estar aquí compartiendo el tiempo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando y en principio, bueno, primero agradecer a los asistentes la paciencia y el tiempo por haber participado, a los miembros de la mesa, desde luego. Siempre oírlos es un verdadero privilegio. Y después, aunque no están aquí, al resto de los miembros del LATAM Mobility Lab, que de alguna manera de ese grupo y de esas discusiones surgieron lo que estamos comentando ahora. Yo me quedo, y como guardarme 30 segundos finales y de despedida, yo me quedo con la frustración de esa medida, de cómo podemos medir ese impacto de una manera más holística, más completa, ese impacto económico, y en qué medida es un verdadero freno la mala movilidad en los sitios menos privilegiados, y cómo podemos trabajar para usarlo de motor, como ha sido motor en muchísimos casos en toda la historia. Y dicho esto, a los asistentes simplemente les digo si les quedaron temas o cosas que gustarían preguntar o comentar. En la pantalla, tanto mía como de Ricardo, aparece un email. Si no, habréis recibido emails nuestros. Mandarnos opiniones, darnos sugerencias. O sea, no somos un grupo de ninguna manera comercial ni con ningún interés en nada, simplemente que nos gusta hurgar en temas que creemos que son importantes y, bueno, y tratar de poner un granito de arena para que puedan ser un poco mejor. Dicho todo eso, muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar y hasta la próxima. Espera, porque yo creo que también vamos a hacer, se está grabando, lo vamos a tener disponible, pero algunos que no os habéis inscrito a través de la plataforma del IE, no tenemos vuestra dirección de correo. Entonces, si por favor nos enviáis a esto la solicitud, pues os mandaremos el link a la grabación al que le pueda interesar. Pues muy bien, gracias Ricardo. Pues gracias a todos y pues salimos de la reunión. Hasta otra.